El presidente electo, Ernesto Zedillo, me pidió una reunión que se celebró en esta biblioteca donde estamos sentados en este momento. ¿Qué me propuso el presidente electo? Creo que es conveniente devaluar porque el peso está sobrevaluado. Para que la decisión de una devaluación pueda instrumentarse y sostenerse, el gobierno tiene que tener credibilidad. Y un gobierno que está a 8 días de terminar o 10 días, lo que proponga no tiene la misma credibilidad que un gobierno una vez que se inicia. Y de hecho salimos de la casa, porque fue en la casa del presidente Salinas, con una decisión tomada de que se iba a hacer un ajuste al día siguiente. Y después ese ajuste no se hizo. Por favorcito, por favor. ¿Por favor qué? Nosotros también, por favor. El Gobierno de la República inicia hoy la aplicación de un programa de emergencia económica. Yo creo que lo que ocurrió es que el ajuste se tenía que hacer, pero se fue posponiendo. El tipo de cambio se fue a las nubes, las tasas de interés se fueron a las nubes y tuvimos una crisis enorme. Y presenta una baja de 168, esto es el 8.02% menos en relación al día de ayer. A mí se me hace que esto es simplemente una consecuencia lógica de la mentira en que hemos vivido por sexenios. No se trata de resbalar responsabilidades, ni buscar quién tuvo o no la culpa. Lo que se trata es de entender los hechos. Obviamente el gobierno saliente pues, quería decir que el problema era del gobierno entrante y no del saliente. Entonces, digamos, decir que entregas una economía colgada de alfileres no es muy positivo, ¿no? La unidad de los mexicanos será la palanca más formidable y eficaz para cumplir el programa con el que superaremos la emergencia económica. En ese momento yo vi al presidente Zedillo como nunca lo había visto nunca, convencido de la gran crisis económica que estaba metido el gobierno, el país, y entonces las prioridades cambiaron. El discurso cambió. En ese contexto de crisis brutal económica, hay que ubicar todo lo que pasó alrededor. Seguimos viendo escenas tomadas a las puertas de la oficina de la Procuraduría General de la República. Dos disparos, uno en la cabeza, otro en el abdomen. No ha habido un comunicado oficial. Cobarde fue herido recibiendo 2 lesiones por proyectil de arma de fuego. Ha hecho correr una versión de que un tercer impacto podría tenerlo en la cabeza. Es un hermetismo absoluto. Yo veo México con hambre y con sed de justicia. El tratado es más en más, mejor pagado. For a brighter future. No morirá la flor de la palabra. Para todos la luz, para todos todos. Problemas del Estado. Trampas. Abrió. Ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder. Hace apenas 90 días, en su toma de posesión, el presidente Ernesto Zedillo advirtió que no descansaría hasta que se hiciera justicia por los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. Cuando llegamos al mes de noviembre, el desprestigio de la Procuración de Justicia en México no puede ser mayor. Eso lleva a Ernesto Zedillo a tomar una decisión muy criticada, pero que yo creo que fue muy legítima. Él invita a ser procurador de la República al candidato derrotado a la presidencia por el Partido Acción Nacional.
y lo rechacé porque yo acababa de ser su contrario, de tal manera que ese México no podía imaginar como algo honesto y saludable para el país que el que acababa de ser su contendiente pasara rápidamente a ser su empleado en la Procuraduría General de la República. Y mi respuesta fue muy sencilla: ni tú ni México me pueden pedir nada que esté en contra de mi honor. Llega con el problema de que no va a aceptar y también llega con el trapito para resolver el problema. El trapito es Antonio Lozano Gracia. Yo llegué a la Procuraduría, como mencionaba, el 1 o 2 de diciembre de 1994, y la Procuraduría estaba en la peor situación de imagen ante la población. Tuve la oportunidad de generar todos los nombramientos. Fueron sugerencias mías las que el doctor Zedillo aceptó y firmó. Él me invita a mí y a otros panistas a participar, y es la primera vez que el PAN tiene una posición en el gobierno federal. Me llama el señor procurador y me dice que hay el encargo de que yo sea el subprocurador de la República. Dijo: no, señor procurador, yo no sirvo para eso. Le pido que no me haga ese ofrecimiento. Sugiérame a alguien. Y a decir verdad, cuando me mencionó a Pablo Chapa, yo coincidí con esa sugerencia, porque era una sugerencia de quien tendría el mayor interés en que las cosas se condujeran adecuadamente, y porque mi conocimiento personal del licenciado Chapa. Reconozco la distinción tan alta que se me ha hecho al encomendarme las investigaciones del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del mismo partido. Es voluntad del doctor Zedillo desentrañar incógnitas que inquietan a todos los mexicanos, y mi compromiso es asumir el reto. Así fue como se inicia la labor de esa subprocuraduría. El problema que más nos preocupa a los mexicanos desde enero de 94 es el de la amenaza a la paz social que existe en Chiapas. El gabinete que usted presenta ahora al país es una pequeña muestra de las facturas pendientes con las que nace su régimen. Todo su discurso se derrumbará cuando enfrente usted las cuentas por cobrar que le presenten los distintos cómplices en el crimen de Estado que lo llevó a usted a portar ilegítimamente la banda presidencial en su pecho. El presidente electo comenzó a buscar canales informales de comunicación con el zapatismo, con el fin de buscar, según ellos, restablecer el proceso de diálogo. Y se genera esta microhistoria, yo lo llamo así, mía personal, cuando el candidato Zedillo me pide que busque en secrecía un contacto, un vínculo con el ZLN para transmitir la decisión de dialogar para dar una respuesta política al conflicto. Y a eso me dedico, a entrar a la zona. Llego, entrego la carta ahí a la comandancia, Marcos estaba ahí, yo estoy en calidad de detenido. Te das cuenta que vienes de parte de nuestro enemigo, vamos a ver qué hacemos contigo, pero danos la carta. Paso esa noche ahí. Después se reúne el comandancia y me da la respuesta. Y ya me reúno con el presidente Zedillo, nombra su gabinete.
manteniendo, bueno, tenía contactos, vínculos, pero yo ya no estaba en el proceso de negociación. Yo ya estaba, digamos, yo había cumplido o había terminado mi tarea. Así de claro, así de directo, así de simple, en el ejército mexicano manda el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Nosotros empezamos a hacer contacto con Zedillo cuando ya es presidente electo, que dice que quiere dialogar, que quiere retomar lo que quedó pendiente en San Cristóbal de las Casas, en la catedral, y empiezan a sentarse las bases de lo que iba a ser un diálogo. Y no, ubicaron pues así donde estábamos, pues, ¿no? Y entonces al día siguiente viene pues así los aviones, los helicópteros y miles pues así de soldados, pues, ¿no? Yo le pido al presidente Zedillo que me deje intervenir, estar. Me dice que es demasiado tarde. Si alguna vez el EZLN tenía dudas respecto a que hubiera un resultado en el diálogo con la clase gobernante, en la traición de febrero de 1995 se nos quitan todas las dudas. No es posible. Y en ese momento es cuando el EZ se moviliza y toma los municipios del norte, agrava más la situación económica, entiendo. Y en esa decisión el presidente Zedillo era el jefe del Estado y yo siempre he dicho lo impactante que es cuando uno ve que un conocido o amigo asume la dimensión de la identidad de ser jefe del Estado. Hoy mismo se han librado órdenes de aprehensión en contra de las siguientes personas: Rafael Sebastián Guillén Vicente, alias Marcos. Él anunció que se había solicitado la orden de aprehensión al subcomandante Marcos y que la Procuraduría iba a dar los datos del caso. Entonces, pues era realmente una nota formidable, ¿no? Rafael Sebastián Guillén Vicente, identificado hace unas horas como el subcomandante Marcos, vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es originario de Tampico, Tamaulipas, y fue educado en colegios jesuitas. No tuvimos de otra más que unir un acetato con el pasamontañas y la cara difuminada y sobreponerla a la foto de Rafael Sebastián. Entonces, eso fue lo que presentamos, un poco rudo, pero tuvo más creencia, pues, que recurrir a algo tecnológico, ¿no? Ese es un golpe certero, ¿no? Es la única manera en que puedes competir contra ese monstruo que era Marcos, es mucho de comunicación y de personaje. Según lo que nosotros sabemos, la supuesta identificación del submarcos ya la tenían desde la época de Salinas, de finales. A Zedillo le construyen esta idea, precisamente el PAN. Entonces Zedillo lo compra y dice, sí, pues me saca de este problema que tengo, porque ya está el choque entre Salinas y Zedillo de quién es responsable de la crisis de diciembre, ¿no? In America, we must realize, as Americans, as North Americans, that we too, that these people are Indians, and that we too, as Americans, have a knowledge about the ugliness of slaughtering and stealing from the Indians. El subcomandante Marcos era un gran personaje, que todo el mundo lo quería conocer, las actrices, los políticos de derecha, los políticos de izquierda, los del PRI, todo el mundo se impactaba por su discurso. Fue una figura sexy, fue una figura atractiva, fue una figura que concitaba adhesiones. De tal manera que la acción presidencial se convirtió en un verdadero boomerang.
El EZLN parte de un presupuesto que es que la libertad es contagiosa y es adictiva. Entonces nosotros apostamos que si los mismos compañeros construyen su libertad, la van a defender, porque van a ser adictos a ella. ¿Pueden la represión y la sangre cubrir las inconformidades? Al principio pedimos democracia, justicia y dignidad. Ahora también pedimos paz. Si tú me preguntas si valió la pena 94, sí valió la pena. ¿Lo volvería a hacer? Sí. Tal vez mejor. Vamos adelante para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Bueno, pues ser los malos de la película, evidentemente, ¿no? Subcomandante mataba todo, ¿no? No había manera de competirle nada. Entonces éramos los malos de la película. Él hizo uso de esa carta que tenía ahí para dar el golpe. No le salió, entonces fue por Raúl Salinas de Gortari. Mayor severidad merecen quienes desde el poder o desde posiciones de privilegio delinquen contra nuestro país. No dejaremos de combatirlos. No permitiremos la impunidad. Tiene que quedar claro, en México no hay intocables. Me busca y me dice, Juan, tú eres amigo de la familia Salinas, ¿sí? De Raúl Salinas, ¿sí? Quiero entrevistar a Raúl Salinas porque en la investigación se cita una desavenencia que tuvo con José Francisco Ruiz Massieu, cuando el divorcio de la hermana, de Adriana, que había sido 30 años antes. El presidente Ernesto Zedillo, sin mencionar nombres, advirtió hoy claramente lo que se propone. Si Donaldo era el heredero, pues el siguiente era José Francisco, ¿no? Pues miembro de la familia, brillante, aliado permanente de Carlos Salinas, pues ahí le dan la puntilla a lo que quedaba de ese grupo cercano de políticos del salinismo y es muy brutal. Me llama Juan Velázquez y me dice, oye, ¿podrías venir a ampliar los aspectos de tu amistad con José Francisco y con Donaldo? Le dije, claro, yo todo lo que sea ayudar en la investigación. Y me empiezan a interrogar las dos gentes más cercanas a Chapa Besanilla y yo les empiezo a mostrar el material y ellos a recogerlo y todo, y en esas estábamos cuando de pronto, sin orden de allanamiento ni de nada, irrumpe la Policía Federal o los agentes judiciales, se meten a la casa y un agente me dice, nos tiene usted que acompañar a la Procuraduría. La Procuraduría General de la República anunció la detención y consignación de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, acusado de participar en el homicidio cometido en contra de José Francisco Ruiz Massieu. Estamos hablando acá de un homicidio de dos personas que habían estado vinculadas, que eran muy cercanas, fueron cuñados en algún momento. Están cayendo cabezas que no habían caído jamás. El gobierno era intocable, los presidentes y expresidentes eran intocables. Ahorita es la primera vez en la historia de México que se atreven a meter a la cárcel a un funcionario tan importante como fue el hermano de Carlos Salinas de Gortari. Quien ya se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez. Los periodistas aplaudieron. Impactó mucho que haya sido trasladado al Almoloya. Ese fue un asunto adicional, ¿no? Que la gente dijo, sí, que esté con Aburto. En el fondo estábamos viendo pues cómo se moría el sistema priista.
Por un lado Marcos y la guerrilla en Chiapas, con la opinión internacional, y luego el hermano del expresidente acusado de asesinato político, y bueno, pues así estaba febrero, ¿no? O sea, llevábamos 2 meses y pues ya era aquello francamente una locura. El hecho de que Ernesto Zedillo Ponce de León haya abierto la posibilidad, como ocurrió, de investigar, de procesar judicialmente al hermano del expresidente, trajo cosas insólitas, como lo que el propio Salinas de Gortari intentó hacer, que fue victimizarse. Pues bueno, él al día siguiente hizo una huelga de hambre en Monterrey, pues creo que duró 2 días. Traía su agua Evian. Todos decíamos, bueno, no se pudo comprar una electropura, ¿no? La agua Evian. Quiero mencionar a la propietaria de esta casa que me abrió sus puertas de manera extraordinaria. Ella se llama Rosy. ¿Dónde está Rosy? ¿Cuándo llegó aquí, Ron? El licenciado llegó hoy a la 1:30. ¿Por cuánto tiempo se va a quedar? Pues esperemos que sea conforme el tiempo lo requiera. ¿Cómo le ha afectado la aprehensión de su hermano, señor? Es una situación muy triste para toda la familia, pero yo he reafirmado que estamos convencidos de que no se... ¿Cuántas horas va a estar aquí, señor? ¿Cuántas horas va a estar aquí? Ayuno. El señor Salinas, cuando se va a Monterrey, a Nuevo León, pues, a hacer este retiro, exige que yo aclare si ha habido interferencias en la investigación o no. Finalmente, lo que se hizo en las investigaciones y en las consignaciones es producto de un expediente, no de interferencia del presidente Zedillo. ¿Y usted físicamente cómo está, señor? ¿De salud? Se ve como sí, pero se ve como que triste, no sé, igual que... Salinas, en el balance final, es un personaje que ha quedado muy desacreditado. Es un personaje que queda, me parece, a la luz de la opinión pública, como un personaje más asociado a los fenómenos de corrupción y de autoritarismo que de modernización, que él pretendió fuera su carta de pase a la historia. Lo que hoy apunta Lozano Gracia con sus nuevas investigaciones y Chapa Besanilla habla nuevamente de fuentes muy cercanas al poder, y si se trata de llegar evidentemente a altos niveles, creo que podría ser un muy buen canal de inyección hoy para el gobierno federal de credibilidad. Esta mañana el fiscal especial estuvo al frente de su grupo de trabajo en Lomas Taurinas, donde se entrevistó con personas que estuvieron presentes el día que fue asesinado Luis Donaldo Colosio. El asesino de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto Martínez, no actuó solo, sino que pudo haber sido apoyado por otro sujeto, dado que de acuerdo a la balística fueron 2 pistolas portadas por diferentes personas las que quitaron la vida al candidato priista a la presidencia de la República. Entre el primero y el segundo disparo pasaron 68 centésimas de segundo, y que lo hizo la misma persona cuando tenía interpuestos a otros individuos entre él y el licenciado Luis Donaldo Colosio. Eso es absolutamente increíble. Que el segundo sujeto que realizó el disparo en el costado izquierdo del occiso ha sido plenamente identificado por 3 testigos presenciales de los hechos. ¿Este? Sí. ¿Ese qué? Este es el que yo veo, lo identifico, pues aquí se le alcanza a distinguir la chamarra. Bueno, en esta no mucho, pero en la número 2 sí se ve ya la chamarra que yo identifico, y el corte de pelo y el tipo de pelo que recuerdo era el que portaba. Justo en los instantes anteriores al primer disparo, pone la mano derecha sobre el hombro del general García Reyes. En este momento estaría disparando contra Colosio. Estamos convencidos, insisto, en que al señor licenciado Luis Donaldo Colosio no fue un asesino solitario el que le privó de su existencia,
y estamos también absolutamente convencidos de la responsabilidad del señor Otón Cortés. No. De pronto resulta que Otón Cortés fue el segundo disparador. ¿Otón Cortés? ¿Y quién es Otón Cortés? Nosotros no sabíamos quién era Otón Cortés. Yo creo que hoy quizás todos, quizás no hay un solo mexicano que no sepa quién es Otón Cortés. Y me interceptan en el Boulevard Insurgentes. Haz de cuenta que fueran a detener a un narcotraficante grandísimo, la Suburban. Se cerraron todo. Otón Cortés, Policía Judicial Federal, era la Policía Judicial Federal. De ahí nos empezaron físicamente a maltratar, a mi esposa la bajan de las greñas, la suben atrás del asiento. Posteriormente le digo, pues bajen a mi esposa, ella no tiene nada que ver, llévenme a mí. Y accedieron, gracias a Dios. Y pasamos por la PGR precisamente. Y les digo, pues aquí están las oficinas. No, cállate, ya me empiezan a insultar. Y que ya saben. Y que ya saben que yo hice eso. De ahí me suben a un jet y ahí voy escuchando. Voy escuchando todo vendado, pero voy escuchando. Acá lo traemos. Señor procurador, aquí va señor fiscal. Avisen al presidente. Acá lo traemos al que mató al que hizo el segundo disparo. Me llevaron hacia Toluca. Y fue cuando veo ese lugar impresionante que es Almoloya de Juárez. Creo que el caso más relevante desde mi punto de vista es el de Raúl Salinas. Ese fue un gran mérito de la Procuraduría, del presidente Zedillo, por supuesto. Y aparece una señora, Francisca Cetina, que va a buscar al coordinador de esa investigación y le pide ayuda para una hermana suya que está siendo procesada por robos hacia Conasupo. Entonces dice, si ustedes ayudan a mi hermana, yo les proporciono información del señor Salinas. El señor Salinas me contrata a mí como su chamana, como su bruja, para leerle las cartas y para leerle todo. Entonces yo tengo mucha información del señor Salinas. Señora, del señor Raúl Salinas, ¿por qué lo atendía usted y en qué, digamos, lo ayudaba? Por amistad. Y por amistad nada más. Platicamos mucho de muchas cosas. A él le gusta lo esotérico, todo lo de las magias, todo eso le llamaba mucho la atención. Raúl Salinas de Gortari utilizaba la personalidad de Juan Guillermo Gómez Gutiérrez para efectuar diversas operaciones de carácter financiero. Esta es una solicitud de licencia de manejo que sirvió para que la señora Paulina Castañón de Raúl Salinas de Gortari tratara de retirar fondos en Suiza. En la Procuraduría Federal Suiza, en la ciudad de Berna, se inició un proceso penal contra 2 ciudadanos mexicanos por sospecha de lavado de dinero en relación con el narcotráfico. Yo he señalado que Raúl tiene que dar una explicación precisa de esos fondos que depositó en el extranjero. Y yo le he exigido que la dé con claridad. Lo que quisiera saber es si era de usted o no, o... Ese dinero se devolvió a sus propietarios y se acabó la historia. O sea, un dinero que usted administraba para otras personas. Sí, como está declarado. Como está declarado. Que son empresarios. Todo está declarado y no quiero involucrar a nadie más, que ha sido bastante incómodo para terceros. ¿Qué tiene de intención política descubrir que Raúl Salinas tenía $80 millones? Esa es una parte de una institución criminal. Eso no tiene nada que ver con que si somos del PAN o si somos del PRI o si Zedillo alucinaba a Salinas o si la crisis económica, ¿no? O sea, es un hecho concreto. La falsificación de pasaportes, la falsificación de personalidades, las vaquitas, las cooperaciones, todo estaba ahí. Los alertas a cada humano se le llegan y a él como humano se le dieron. No hizo caso. Es demasiado tarde. El cáncer ya avanzó más.
Y dice la señora, yo conozco todas sus propiedades. Y la señora lleva a los investigadores a varios domicilios, entre otros al Encanto. Informa que en la finca El Encanto puede haber enterrado el señor Manuel Muñoz Rocha, que había desaparecido prácticamente a los 2 días del asesinato de José Francisco y nunca se supo más de él. Una hermana del diputado Manuel Muñoz Rocha compareció hoy ante un juez para dar su testimonio sobre el caso José Francisco Ruiz Massieu. Señala que Manuel Muñoz Rocha la visitó en su domicilio de la Ciudad de México, sumamente nervioso, horas después de que fuera asesinado el señor Ruiz Massieu. Yo especialmente, como su hermana, y me sentía muy allegada a él, siento que está muerto. Chapa Besanilla realizó un despliegue espectacular para catear la finca. Invitó a los medios de comunicación para que presenciaran su descubrimiento, la osamenta de Muñoz Rocha. Pablo Chapa Besanilla, con su gente ya vestidos para una diligencia de guerra, nos condujeron a la parte baja de aquí de la finca El Encanto, en donde, en un terraplén, en donde se inicia un montículo, Chapa se subió, escaló 3, 4, 5 metros y empezó desde ahí a ordenar el inicio de la excavación. ¿Usted sí estuvo ese día en la finca del Encanto? Cerca pedí de favor que me dejaran sentir la nueva vibración de Manuel Muñoz Rocha. Es decir, ¿usted sí lo sintió y lo vio? Sí, lo sentí. ¿Es Manuel Muñoz Rocha de acuerdo? No estoy para afirmarlo, digo nuevamente, la PGR le corresponde ese trabajo, cada quien en su trabajo. ¿La PGR fue la que le solicitó que usted fuera? Acabo de decir que yo pedí de favor que me invitaran. Me percato que la calavera tiene realizada en la parte superior del cráneo un corte perfectamente circular que corresponde a aquellos que se practican en las autopsias en los centros médicos forenses cuando no se sabe la causa de la muerte. Era una investigación que Pablo decidió llevar en los medios y comienza a filtrar información por todos lados. Entonces, aquello era una coladera. Todo el mundo traía la declaración de fulano, la de sutano, y entonces armaban puros documentos de la investigación. Y como toda situación en los medios, pues ellos te suben y ellos te bajan. Con permiso. Gracias, es muy amable. Hijo de su puta. Un día amanecimos con que un dictamen de la Procuraduría del DF de un priista dijo que los huesos no eran y no correspondían. La osamenta encontrada en la finca El Encanto está plenamente identificada y pertenece a quien en vida llevara el nombre de Joaquín Rodríguez Ruiz, consuegro de la señora Francisca Cetina Chávez. Algunos medios decían, no, bueno, pues lo que pasa es que engañaron a la Procuraduría, enterraron un cadáver distinto. Y luego resultó que no era Muñoz Rocha. Entonces la Procuraduría quedó en ridículo. Definitivamente la osamenta fue fabricada y creo que llegaron a una desesperación de no tener pruebas en contra de mi esposo. Cayeron en las manos de videntes, osamentas, anónimos, y este es el resultado. La mujer fue detenida y se supo que había recibido más de 3 millones de pesos para crear esta historia. Yo no maté a José Francisco Ruiz Massieu. Se lo digo con el corazón en la mano. Y después de 10 años de injusto encarcelamiento, mi hermano fue liberado y exonerado de todos esos cargos que se probaron en expediente judicial habían sido producto de fabricaciones y tergiversaciones de la ley. Y lo más absurdo fue que cuando me sentenciaron a 50 años de homicidio, dijeron que con eso era suficiente y no me pusieron ningún castigo por el delito que sí había yo cometido del uso del pasaporte falso. Me parece que si él está en libertad, pues bueno, pues será porque también judicialmente logró demostrar algo. Pero también hay casos que se le comprobaron, como lo del dinero y las
falsas personalidades. El señor Muñoz Rocha tenía riñones poliquísticos, la osamenta tiene riñones poliquísticos. El señor Muñoz Rocha tenía una fractura, no sé si en la tercera o cuarta vértebra verdadera, y la osamenta también. Todos tenemos un esternón y el 99.9% de nosotros tiene un esternón terminado en punta. Hay muy poquitas personas que tienen un esternón que se llama bífido. Es decir, que en vez de una punta termina en dos. El señor Muñoz Rocha tenía un esternón bífido de atrás para adelante y la osamenta tiene un esternón bífido de atrás para adelante. Un personaje como Raúl pues, sí tenía la capacidad no solo de hacerlo, sino de esconder el cadáver, porque uno de los grandes misterios es que Muñoz Rocha nunca ha aparecido. ¿Y esto por qué no lo había dicho antes? No, sí lo dije, lo que pasa es de que no me hicieron caso. Ya dijeron que eso no era importante. Es que querías que se llegara hasta las últimas consecuencias, ¿no? Sí, pero pues ellos son los que más apáticos se mostraban. Cuando yo en 2 ocasiones les fui a pedir apoyo económico para el monumento a la paz, para Luis Donaldo Colosio. Pero era diferente, dar información. Si no querían prestar ayuda, mucho menos la ¿Estabas situación. condicionando tu situación, la situación económica a que se supiera esto? No, no tanto como eso, pero definitivamente si usted no tiene la voluntad de entrevistarme como la señorita que en aquel tiempo no me quiso entrevistar, bueno, entonces no tienen interés en nada. Tú no puedes ubicarse exactamente. Sí, como me lo está señalando usted exactamente. Tú no puedes ahogar precisamente. Mandan llamar a los 3 testigos que me incriminaban y dijeron de que la Procuraduría General de la República, en sí la Fiscalía Especial que dirigía José Pablo Chapa Besanilla, los había presionado y comprado con $30,000 a cada uno para que me acusaran. Gracias, se ha comprobado mi inocencia. Espérate, Y Otón Cortés, ya liberado, a través de otros abogados, demanda un daño moral. Incluso me demandó a mí en lo personal. Y me dicen, no, ahora al contrario, perdiste tu gasto de costas, tu demanda es inoperante, inatendible e infundada. Y por lo pronto tú le debes al Estado mexicano ahora 18 millones de pesos. Digo, ¿pero y con qué? ¿De qué nos sirve este aparato? Si son los mismos, por proteger a Lozano Gracia, a Pablo Chapa Besanilla, por proteger a un sistema y enredar todo el caso Colosio, aún más. Por eso es el dolor. Porque yo le trabajé desde un principio al sistema. Yo fui su perro leal, su perro fiel. Se están orientando las cosas en los últimos días, en las últimas semanas, a que se regrese a la teoría de que fue un solo individuo el que hizo el disparo, los 2 disparos, y se acabó. Y se cerró el caso. Y esta comisión no tendrá razón de seguir existiendo, desaparecerá. Y ante el pueblo de México, Mario Burto es el asesino, y de veras, le agradezco en lo personal que hayamos tenido esta oportunidad. Sí, por último quisiera mencionarles algo. Yo creo que aquí, ¿en qué palabras me podría dar a entender con ustedes? Bueno, voy a utilizar algo de historia, en este caso, Galileo Galilei fue una vez duramente criticado porque dijo que la Tierra es redonda. Eso es lo único que les quiero decir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. El presidente toma la decisión una mañana muy temprano en virtud de que se han ido acumulando una serie de reveses judiciales. Había que limpiar la Procuraduría porque
habíamos fallado en hacer de esa institución lo que debió ser en términos de profesionalismo, de eficacia y de resultados. Y esa, lamentablemente, fue el final de esa historia. Y entonces soy removido de mi cargo. También hay una intención o aspectos políticos que pretenden desacreditar la labor que se hizo en la Procuraduría. Dijimos que Pablo Chapa Besanilla había sido removido de su cargo como fiscal especial para el caso Colosio. Todavía no se nombra su sustituto, no se sabe el nombre de quien sustituye al señor Chapa Besanilla. No solo lo corrieron, lo enjuiciaron, se fue prófugo a España, lo detuvieron en España con motivo de una orden de extradición. Pablo Chapa Besanilla voló directamente desde México a Frankfurt y de ahí a Madrid a principios de marzo. Por otra parte, los abogados de Chapa Besanilla, encabezados por Enrique Gutiérrez de Terán, y han interpuesto un recurso mientras el gobierno mexicano, a través de su embajada en Madrid, ha solicitado la extradición del que fuera fiscal especial del caso Colosio y Ruiz Massieu. Hay un principio que es casi inamovible como criterio de la sociedad y de todos nosotros. El que huye es culpable. Y Pablo Chapa no tuvo la entereza de soportar acá. Fue detenido y regresó a México, pero solo estuvo 7 meses en la cárcel y ahora se encuentra tranquilamente en libertad. Afortunadamente, al final se optó por un fiscal intachable como Luis Raúl González Pérez. Aprendí algo. Decir la verdad que se desprenda de las evidencias. Para ese entonces había cerca de 20,000 fojas ya de actuaciones. Yo decidí incorporar todo lo que se hubiera escrito a la investigación. Es doloroso de entender cuando las conclusiones hasta ese momento no coincidan con lo que puede ser la sentencia colectiva, porque además la sospecha se incrementó por las torpezas que se cometieron en el desarrollo de la investigación. Porque había una especulación brutal, ¿no? O sea, en la prensa se especulaba, pues, Raúl que lo mató, Salinas lo mató, todos. También hubo cierta, desde mi punto de vista, magnificación del personaje de Colosio. Que si su discurso, que si iba a cambiar las cosas, que si peleó a Salinas. En fin, fue una especulación política absolutamente, yo creo, irresponsable, pero muy propia de un momento convulso. La conclusión hasta ahorita que ha arribado esta Procuraduría es de que Mario Aburto es el único disparador en contra de Luis Donaldo Colosio, es decir, es el autor material. Se me criticó en aquel tiempo por el tipo de ideología que tenía, ¿no? O sea, no sé si usted se acuerda de un ensayo, por cierto, de una ortografía pésima, de un tal libro de actas. Sentía que el país debería de cambiar para el bienestar de una sociedad deseosa de una paz, de una justicia, de una libertad y de una democracia. Llegaron inclusive a decir que yo era un mitómano y un megalómano. Y lo único que le voy a pedir es lo mismo, que la sociedad me conozca tal como soy, no como les quisieron hacer creer en aquel entonces. Le pregunté a Zedillo, ¿y ya sabes quién mató a Colosio? Entonces me dijo, sí, ya sé. ¿Me puedes decir? Entonces me dijo, sí, sí te puedo decir. Fue Mario Aburto. El gobierno que siguió al mío y que derivó su oportunidad de la tragedia de la muerte de Donaldo Colosio, sin duda tenía una obligación moral de hacer una investigación objetiva y no lo hizo los 2 primeros años. Y debió haberlo parado el primer momento que empezaron con las fabricaciones. Zedillo no fue leal a Colosio. Pienso que no. Zedillo pudo investigar mejor el crimen. Pienso que sí. Decidió castigar a Raúl Salinas, pero no a Carlos Salinas. Creo que
que algo se descompuso ahí para este país. Creo que fue un buen presidente, sobre todo porque hizo algo que Colosio tenía años pensando, años. Ya la transición democrática. Nunca sabremos realmente qué pasó, quién fue quien hizo o pensó o realizó. Lo único que sé es que una posibilidad de transformar este país y volverlo un país más justo, equitativo, terminó ahí. Y yo tengo toda la admiración y afecto del presidente Zedillo por lo que vi que hacía, pero también tengo muy claro que si Luis Donaldo hubiera sido presidente, hubiera sido diferente, pero porque este país hubiera sido diferente. De alguna manera se había desterrado la violencia y el asesinato como instrumento político, como arma de la cosa pública o de la lucha por el poder. Y en ese momento se rompió, todo se vale. Es un asesinato fraguado desde el poder. ¿En qué instancias? Eso no lo sé ni me atrevería a señalarlo, pero en los alrededores del poder, de eso no tengo absolutamente ninguna duda. Quizás sea posible encontrar al culpable, y creo que en el país actual en el que vivimos, en el México de esta transición, quizá no valga la pena. Pero incluso pudiéndose, también ya a estas alturas, carnal, quién sabe si yo querría. No me quisiera envenenar el alma. ¡Que viva México!